Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños. Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre, estamos con nuestra catequesis y con los temas tan importantes que nos tienen que ayudar a hacer nuestro crecimiento, nuestra vida cristiana, como buenos chicos, buenos cristianos, honrados ciudadanos. Lo más importante, queridos niños, la fuerza y la gracia de la palabra de Jesús desde la Biblia que escuchamos y reflexionamos nos tiene que ayudar a ser honrados ciudadanos, buenos cristianos. Vamos a ver entonces, Melissa, cuál es el tema del día de hoy que vamos a estudiar juntos, vamos a reflexionar juntos con Jesús que nos quiere enseñar cada día. Queridos niños, el tema del día de hoy es el sacramento del matrimonio. Qué lindo, el sacramento del matrimonio, que ya hemos hablado una partecita, hemos dicho algo, queridos niños, pero hay tantas cosas, porque con el matrimonio se está formando la familia. ¿Qué se está formando, querida Melissa? Se está formando la familia. Muy bien, se está formando la familia y por lo tanto tenemos que estar nosotros atentos, así como le tenemos a mamá, le tenemos a papá. Vamos a mirar este sacramento del matrimonio que es tan importante para que cada uno de nosotros vaya conociendo y vaya aprendiendo algo más, lo que Jesús nos quiere enseñar. Y así entonces, queridos niños, vamos a escuchar entonces ahora la palabra de Dios. Ahora, queridos niños, vamos a escucharles a nuestras compañeritas que leen la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. En cuanto a los casados, les doy esta orden, que no es mía, sino del Señor, que la mujer no se separe de su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, como siempre nosotros, después de haber escuchado la palabra de Jesús, de que Él nos orienta, nos guía, nos anima y nos dice tantas cosas interesantes, así también nosotros entonces ahora escuchamos su palabra y que nos habla sobre este sacramento, como ya dijimos, queridos niños, del matrimonio. Entonces ahora yo les voy a pedir, como siempre, que tengan su cuadernito, tengan algo para escribir, tengan su Biblia principalmente para poder leer una y otra vez más con mamita, con papito y sobre todo en familia. Ahora vamos a entender enseguida lo que significa este sacramento del matrimonio. Y nosotros volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Lo lamento. Lo ofendí. Estaba ebrio, enloquecido, impulsado por un fuerte deseo de burlarme de él. Fui víctima de un espíritu maligno. Estabas todavía bajo la influencia del vino, Cam. Cuando supo que yo lo había hecho, me maldijo. Es igual a ti. Estaba enfurecido, pero es un buen hombre, nunca le ha hecho daño a nadie.
¿Qué puedo hacer? Dime y lo haré. Búscalo y pídele que te perdone. Lo haré. Esto es lo que haré. Iré ante él de rodillas y suplicaré su perdón. Y espero y oro en nombre de Jehová que él me perdone. En las mañanas nuestro padre viene aquí, se hinca en silencio y ora a Jehová. ¿Y saben qué le dice Jehová? No podemos saber eso. ¿Crees que todavía recuerde mi pecado? Debes recordar que me maldijo. Me pregunto si ya me perdonó. Esto también solo Jehová lo sabe. Noé, tus hijos están aquí. Ahora harán la voluntad de Jehová, como lo hice yo durante toda mi vida. Irán lejos hasta el borde de la tierra y continuarán lo que yo inicié con ustedes después del gran diluvio y poblarán la tierra. A donde quiera que vayan, hagan lo que hagan, los ojos de Jehová siempre estarán sobre ustedes. Le ofrecerán lo mejor de sus cosechas y los primogénitos de sus rebaños. Ustedes, sus esposas, sus hijos y sus nietos inclinarán siempre sus cabezas ante Él, el Todopoderoso. Y siempre esperarán oír su voz y estarán listos para obedecerle. Así su bendición siempre recaerá sobre ustedes. Y sus hijos se fueron lejos. De Jafet nacieron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y cada uno de ellos tuvo otros hijos. Una gran nación surgió también de Sem. Sus hijos fueron Elam, Asur, Arphazad, Lud y Aram. Cam también tuvo hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Todos hijos de Noé. Todos hermanos. Caminamos por este bosque desde hace 6 días. ¿Sabes hacia dónde vamos? En dirección al alto sol. Verás que saldremos de aquí. Jehová nos ve, guiará nuestros pasos. La tierra que Jehová nos dio es maravillosa. La tierra que Jehová nos dio es maravillosa. ¡Vayan! Ve a donde nace el sol, dijo Noé, allá tú y tu familia encontrarán la tierra que los espera. Tu descendencia será muy numerosa. Gracias, Dios mío. Sí. Agua. ¡Qué alegría! ¡Eso es! ¡Oh, qué delicia! Está salada. No la bebas. Esa agua fue creada para los peces. Jehová mantiene el agua de los humanos a gran profundidad bajo la tierra. La hace brotar por fuentes y la hace fluir formando ríos. Él maneja nuestras vidas, ¿ves? Entonces no beberé.
Jehová es fiel con nosotros y nos bendijo. Mira a nuestros hijos y mira a nuestros nietos. Parecen ser muy felices. ¿Lo ves? Fue Él quien guió nuestra caravana hasta este lugar, aquí en donde nace el sol, como dijo nuestro padre Noé. Y aquí, en este bello lugar, al pie de esas verdes colinas, construiremos una ciudad, nuestra ciudad, en donde viviremos juntos. Y aquí en este mismo lugar, esposa mía, nuestros hijos construirán embarcaciones para cruzar el mar justo allí. Bebe aunque sea esta leche. Durante muchas lunas ha sido tu alimento. Es buena, bebe tú. Nuestros hijos se fueron muy lejos. Cumplieron la voluntad de Dios. ¿Y nosotros a dónde iremos? Esta es nuestra única morada, tú lo sabes. Estas montañas, esta cueva, hasta que Jehová nos llame a sus jardines eternos donde finalmente lo veremos cara a cara. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y nosotros hoy, querida Melissa,
tenemos un tema demasiado lindo y demasiado importante. Estamos hablando sobre ¿qué cosa? Sobre el sacramento del matrimonio. Sobre el sacramento del matrimonio. Entonces, queridos niños, sobre esa familia que formó papá, esa familia que formaron los dos juntos con mamá. Entonces, el sacramento del matrimonio le da un sentido muy especial. Decíamos que es muy importante el acercarnos al altar de Dios, donde recibimos la bendición del Señor, porque el Señor está siempre en todas las etapas de nuestra vida. Cuando nosotros nacíamos, recibimos el bautismo, porque el Señor nos ha llamado a la vida. Cuando nosotros también no estábamos tan bien y andábamos medio peleaditos, el Señor ahí nos ayuda para salir de esa situación, el sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros nos propusimos y dijimos queremos ser buenos, queremos crecer verdaderamente y ser buenos cristianos, ahí está el alimento, la fuerza, la Eucaristía que nos alimenta, es Jesús mismo que se nos ofrece. Y así, queridos niños, todos los sacramentos nos ayudan a nosotros para estar en esa relación directa con Jesús, con Dios. Vamos a escuchar entonces ahora sobre este otro sacramento. El sacramento que quiere decir el signo visible, es decir, aquello que nosotros vemos. ¿Qué es lo que vemos en el sacramento del matrimonio? Vamos a escucharle entonces a Melissa, que nos va a ayudar a reflexionar y a conocer más en nuestra catequesis. Queridos niños, el matrimonio civil solamente es válido a efectos civiles. Por eso los cristianos tienen que casarse por la iglesia recibiendo el sacramento para estar casados ante Dios, y después se casan por lo civil solo para efectos civiles. Entonces, queridos niños, hemos escuchado que esto es muy importante que sepamos. La iglesia siempre nos pide que hagamos los matrimonios civiles a efectos de las cosas también civiles, porque necesitamos entender que nosotros somos ciudadanos dentro del mundo y por lo tanto necesitamos los papeles en el sentido civil. Pero atención, decíamos recién que la bendición del Señor dentro de la iglesia es muy importante. El verdadero casamiento, que no hay disolución en este sentido, queridos niños, lo que Dios verdaderamente ha unido, que no lo separe el hombre, dice la palabra de Jesús. Y por lo tanto nos invita aquí a que cada uno entienda que el matrimonio civil, así se llama, es una forma de hacer también este encuentro entre las personas, pero que tiene sus efectos civiles y que es muy importante también. Pero sin embargo, ante el Señor, nosotros necesitamos este sacramento que es el sacramento del matrimonio. Vamos a seguir escuchando algunas cositas más que nos tienen que orientar y sobre todo que nosotros tenemos que saber, porque la catequesis es justamente eso, queridos niños, que nosotros podamos entender, saber, comprender. Tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Las propiedades del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Por ello, el llamado divorcio civil no puede jamás anular al matrimonio válidamente contraído. Entonces aquí, queridos niños, estamos entendiendo lo que dijimos la primera partecita. La disolución de un matrimonio a nivel civil solamente tiene sus efectos civiles, queridos chicos. Solamente con las cuestiones de los papeles, de la vida, de la sociedad. Pero ante el Señor no es válido eso, queridos chicos. Por lo tanto, tenemos que entender muy bien. Aquí nosotros estamos aprendiendo las cosas concretas y las cosas directas, queridos niños. Pero esto nos tiene que ayudar a nosotros para que desde pequeñitos, entendiendo lo que significa el sacramento del matrimonio, podamos hacer un lindo camino de amor, un lindo camino que necesitamos nosotros en nuestra familia. Ese amor y esa comprensión y ese entendimiento entre papá y mamá para que puedan crecer bien nuestros compañeritos, nosotros mismos, para que puedan crecer bien todos los chicos. Qué importante es entonces
este sacramento del matrimonio. Con el sacramento del matrimonio estamos formando la propia familia, ese nido, ese lugar donde nosotros nos vamos formando religiosamente y nos vamos formando también como ciudadanos para el mundo. Muy bien, queridos niños, entonces es importante que sigamos también rezando y pidiendo por todos los matrimonios, por papá y por mamá en primer lugar, pero también después tenemos que pensar y tenemos que pedir y rezar por todos los otros matrimonios para que sean fieles, se mantengan unidos, para que se amen y se quieran, porque cuando nosotros encontramos mucho amor, queridos niños, es ahí donde nosotros crecemos bien, entusiastas y con mucha alegría. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, y vamos a seguir reflexionando sobre este programa tan importante que se llama Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre Pablo, que viene a nuestro encuentro, leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 12, del 1 al 10. A gusto presumo mis debilidades, nos dice San Pablo. Leitmotiv, idea central. Hermanos, hay que seguir alabándose, aunque de poco sirve. Paso a las visiones y revelaciones del Señor. Sé de un cristiano que hace 14 años, no sé si con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que ese individuo con el cuerpo o sin el cuerpo, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún hombre puede pronunciar. De eso podría gloriarme, pero en cuanto a mí, solo me gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el poder de Cristo. Por eso, estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades, persecuciones y angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Queridos hermanos, nosotros sabemos en estos capítulos que estamos leyendo en estos días, Pablo y Poshina ya lleva con su comunidad. ¿Pero por qué? Y porque ante estas propuestas baratas que vienen, entonces de charlatanes, de predicadores, se van tranquilamente detrás, vienen, les escuchan porque le están vendiendo espejitos, le están vendiendo no la cruz verdaderamente de Jesucristo, la que nos salva y la que nos redime, sino que nos están vendiendo y nos están queriendo dar un evangelio de la prosperidad, un evangelio entonces que todo te hace color de rosas. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo es un seguimiento del tomar la cruz cada día y seguirlo. Aupearego la Pablo ahí, ¿verdad? Yo también, dice, les puedo hablar, que he escuchado voces inefables, Dios que me ha hablado verdaderamente y Dios que me ha inspirado. Pero yo, dice, no me voy a gloriar con eso, sino que me voy a gloriar con los sufrimientos. Me voy a gloriar con la lucha, con el empeño, con el hecho de tomar la cruz cada día y seguirle al Señor. Pidamos esta gracia, que no nos dejemos embaucar, queridos hermanos. Vamos a pedir que el Señor nos ayude, nos acompañe y nos dé lo necesario para que seamos fieles y seamos auténticos cristianos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y tenemos un tema, Melissa, muy importante. ¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? El sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio, en que estamos reflexionando y estamos conociendo cosas muy importantes, cosas muy lindas. Y ahora venimos al momento de las preguntitas. A ver si estuvimos atentos durante la conversación, todo lo que Melissa nos fue leyendo, todo lo que Melissa nos fue transmitiendo como conocimiento importante de nuestra catequesis. Y por eso yo les hago la primera preguntita, queridos niños.
¿Cuál es el valor del matrimonio civil, queridos chicos? ¿Es válido para nosotros los cristianos? Queridos niños, el matrimonio civil entre los cristianos es válido ante efectos civiles. Muy bien, es válido ante los efectos civiles. ¿Por qué eso decimos, queridos niños? Porque necesitamos nosotros más que los efectos civiles simplemente. Nosotros necesitamos entender que el amor de papá y el amor de mamá es el amor del matrimonio, es el amor que tiene que perdurar para siempre. Pero para eso tenemos que hacer un camino, queridos niños. Para eso nosotros tenemos que entender bien que es el Señor que nos ha regalado esta vocación. Porque tenemos que saber que este es un llamado tan importante de Dios para que nosotros formemos una familia, para que nosotros podamos vivir felices, para que nosotros podamos educar bien a los niños, a los hijos. Ese es entonces el objetivo principal, elemental, fundamental de la vida del matrimonio. Entonces esta preguntita que hemos dicho, ¿es válido para el cristiano el matrimonio civil? ¿Qué dijimos, Melissa, entonces? Es válido ante efectos civiles. Es válido también, pero solamente ante los efectos civiles. Necesitamos tener esa validez ante Dios con su fuerza, con su bendición que nos mantiene en la unidad y en la fidelidad. Y bueno, ahora estén atentos y copien esta segunda preguntita que les voy a hacer. ¿Cuáles son las propiedades del matrimonio de la iglesia, queridos chicos? Las propiedades del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Por eso, el divorcio civil no puede anular jamás el matrimonio de la iglesia. Muy bien, ¿se dan cuenta? Esta respuesta es muy importante. Esta respuesta nosotros tenemos que escribir y llevarlo aquí en nuestro corazoncito, nuestra mente, aprender, saber, entender, queridos niños. Nosotros algunas veces escuchamos que hay el divorcio civil, pero eso jamás puede anular el matrimonio que Dios bendijo, queridos chicos. Por eso decíamos nosotros que estas propiedades y características esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Otra vez entonces, querida Melissa. La unidad y la indisolubilidad. Muy bien, unidad y la indisolubilidad. Son dos cosas. Indisoluble quiere decir justamente que cuando hubo matrimonio, jamás nadie lo puede separar. Y por eso decíamos que el divorcio civil jamás puede anular el matrimonio y esa bendición que se ha hecho ante el altar. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y por eso también nosotros, queridos niños, tenemos que rezar por los matrimonios, tenemos que rezar por nuestros papás, por nuestras mamás, tenemos que rezar por todas las personas que han formado una familia y se han comprometido verdaderamente para llevar adelante la buena formación cristiana, la buena formación humana, la buena formación de los hijos. Muy bien, queridos niños, así estamos conociendo algo más en nuestra catequesis del día de hoy sobre el tema tan importante, Melissa, que es el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Y vamos a rezar nosotros hoy por papá, por mamá, por nuestros tíos, por todos los amiguitos, amigos también, para que siempre vivamos en la fidelidad y sobre todo que podamos ser fieles a nuestro matrimonio. Vamos a poner nuestras manitos juntas y vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgencita, que nos bendiga siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y les dejo la bendición del Señor y especialmente hoy que descienda sobre todos los matrimonios, sobre papá, sobre mamá, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y volvemos la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.